Vale, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Sí? Vale, pues a ver, un poco la idea del taller era discutir las ideas de Marx, ¿no? Y aprovechando las ideas de Marx para hacer pues algunos comentarios sobre su utilidad o no para el mundo de hoy. Nos hemos dividido un poco con Manolo de forma aproximada a la historia. Yo voy a hablar más, digamos, del Marx político, ¿no? de sus ideas políticas, y Manolo entrará más en la cuestión de la economía política y sus categorías, digamos, ligadas al capital, ¿no? Entonces, bueno, en general, yo creo que podemos dar algunas pinceladas de los aspectos más importantes de su pensamiento y alguna reflexión de en qué medidas son vigentes o no, siendo siempre como muy esquemáticos, porque claro, es Marx, digamos, en 50 o 60 minutos, así, ¿no? Entonces, a ver, claro, cuando hablamos de un autor tipo Marx, ¿no? Claro, es importante, por un lado, entender lo que escribió o dijo, o sea, el texto, entender también el contexto, o sea, cuál era el momento en que esa persona decía lo que decía, y también a veces entender sus motivaciones, ¿no? Cuando hay polémicas, qué es lo que pretendía, ¿no? Hay un poco tener siempre eso en mente. Entonces, eso significa, ¿no?, que cuando pensamos sobre Marx, de alguna manera implica pensar con él, pero también implica pensar con Marx por intermediación de los debates marxistas posteriores, y a veces pensar con Marx significa pensar contra Marx, ¿no? Y un poco hay que combinar esas cuestiones, ¿no? Claro, si intentamos hablar del Marx más político, nos encontramos además con la paradoja que aunque Marx y Engels fueron en su época quienes más enfatizaron la importancia de la política, ¿no?, para la revolución, digámoslo así, ¿no?, en relación a otras corrientes de la época, a pesar de eso, no hay en su obra ningún análisis sistemático de las categorías políticas básicas, del Estado, el derecho, etc. Entonces, cuando hablamos del Marx político, tenemos que coger ideas sueltas en fragmentos, que muchos son textos de coyuntura, textos periodísticos, polémicas. Entonces, claro, eso de alguna manera implica reconstruir más un pensamiento político forjado no tanto en un análisis sistemático, como es el caso del Capital, sino más bien en la polémica política cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, si repasamos rápidamente el momento en que Marx vivió, pues claro, estamos en el siglo XIX, es el momento de ascenso rápido de un nuevo modelo económico-social, que es el capitalismo industrial, es una época de sensación de cambio muy rápido, en ese sentido se asemeja al mundo actual, pero con la diferencia que ese cambio muy rápido va asociado, digamos, a una visión lineal, progresista de la historia, tanto a izquierda como a derecha. Se diría que el mundo se acelera, deja atrás lo antiguo, llega a lo moderno, y globalmente en su época esa idea de lo moderno es visto como algo positivo. Hoy también vivimos una época de cambio acelerado muy rápido, pero de alguna manera esta fe en el progreso, pues después del siglo XX, quedó para bien y para mal mucho más enterrada, ¿no? Entonces, claro, Marx, como todo el mundo, era un hombre de su tiempo, pero también era un hombre intempestivo, es decir, algunos aspectos se salen de su tiempo, ¿no?, como todos los grandes autores. Entonces, claro, además Marx empieza a forjar sus ideas políticas en Alemania, y cuando Marx es joven, Alemania es un país políticamente atrasado, ¿no? Ha habido, digamos, desde el final de la Revolución Francesa, pues ha habido en Alemania un clima bastante opresivo, y de alguna manera eso hace que la actividad política es muy limitada y gran parte de los debates políticos se desplazan a controversias intelectuales, ¿no? Todos los jóvenes hegelianos, están más bien debates intelectuales en un lugar que políticamente es atrasado respecto a Francia y también un poco respecto a Inglaterra. Marx decía cuando era joven, los alemanes en el terreno político pensamos o piensan lo que otros países hacen, ¿no? Es decir, especulamos sobre la política porque la actividad política está compleja. Entonces, bueno, Marx empieza, ¿no?, como un demócrata radical y en su juventud acaba, digamos, abrazando al comunismo. Entonces, ese paso de ser un demócrata radical a ser comunista implica básicamente dos cosas. Una es la idea de que la emancipación política y social van juntas, y la otra es ver un nuevo sujeto que emerge, que es la clase trabajadora, ¿no? Y el Marx joven hace esa doble apuesta. El comunismo implica no solamente una emancipación política, sino un cambio de modelo económico, y a la vez la clase obrera emergente, él de joven ve una primera huelga importante en Silesia, que de alguna manera le lleva a pensar que ese nuevo sujeto emergente es el que va a ser el vector de cambio. Bueno, si pensamos eso, yo creo que la primera idea, es decir, emancipar implica ligar lo político y lo social, el cambio político sin cambio social es muy poco, es una idea fundamental, ¿no? Y hoy en día es más básica que nunca. Por eso todas las revoluciones políticas, si no llevan cambios económicos, son muy limitadas. El segundo aspecto, en cambio, el del sujeto, es un poco más complejo.
El sujeto de cambio, la clase trabajadora. Bueno, hay que discutir más eso, qué es clase trabajadora, después voy a decir algo más, ¿no? Pero de esas dos intuiciones de juventud, una es como muy clara, la segunda pone el problema, ¿no? Es decir, ¿quién va a poder llevar a cabo un cambio social? Bueno, pues eso, la historia ha demostrado que era un debate complicado. Bueno, yo creo que si pensamos un poco, ¿no?, sobre las ideas políticas de Marx, una idea fundamental que aparece ya en ese Marx joven es la idea que hay que ser radical. Y hay una frase muy conocida de Marx que dice: ser radical es comprender la raíz del asunto. Bueno, es una idea básica que sigue siendo útil, ¿no? Ser radical es no quedarse en la superficie, sino intentar llegar hasta el fondo. Desde ese punto de vista, yo creo que es una primera versión de radicalidad útil. La segunda idea de radicalidad, que también encontramos en Marx, él escribe una carta a su amigo Arnold Rush en el año 43, dice: la tarea a la que tenemos que dedicarnos nosotros ahora es la crítica despiadada a todo lo que existe. Y dice, por despiadada entiendo una crítica que no tema a los resultados, ni que tampoco tema al enfrentamiento con el poder político. Pero yo creo que esa doble idea de radicalidad es muy fundamental. Lo podemos comparar, por ejemplo, con una afirmación que escribió una vez Pablo Iglesias cuando dijo que la radicalidad en política se mide por los resultados. Bueno, hay una parte que es verdad, el problema es que si la radicalidad no tiene principios, puede ser que los resultados no sean demasiado radicales. Por tanto, esa idea de radicalidad, la crítica despiadada, digamos, caiga quien caiga, creo que es bastante más útil que limitar, digamos, la radicalidad a una especie de inventario pragmático sobre resultados. Bueno, ligado a esa idea de radicalidad, yo creo que hay como una idea fundamental en Marx, que es esa idea que en la realidad es como mucho más compleja de lo que aparece. O sea, el mundo se nos aparece de una cierta manera, pero detrás de lo que vemos en la superficie hay unas realidades sociales mucho más complejas. Él tiene una frase en El Capital que dice: toda ciencia sería superflua si la forma de la apariencia de las cosas coincidiese directamente con su esencia. Es decir, lo que es y lo que aparenta ser es distinto. Entonces, de alguna manera, todo el libro del Capital de Marx es eso, vamos a intentar explicar qué hay detrás del teatro de la producción, ¿no? Tenemos un escenario, hay un teatro, pero detrás hay un backstage, ¿no? Hay unos actores, unos maquilladores, todo eso es lo que hay que intentar, digamos, explicar, ¿no? Entonces, esa idea de hay que mirar más allá de la superficie, yo creo que es una idea fundamental para pensar políticamente hoy, ¿no? Y eso quizá lo podemos acompañar de dos imágenes literarias sobre el Capital que pueden ayudarnos. La primera es una imagen, ¿no?, que la debemos a Daniel Ben Said, cuando decía que el Capital podía entenderse como una novela negra, ¿no? Alguien ha robado un botín, se ha robado la plusvalua y hay que ir detrás de la plusvalua para saber de dónde viene, ¿no? Y en ese itinerario buscando el botín vamos recorriendo toda la ciudad y sus bajos fondos, ¿no? Los peores barrios donde encontramos a banqueros, delincuentes, etc. Esa idea de hay que hacer una función de detective para encontrar esa plusvalua robada. Hay otra imagen literaria, ¿no?, que se la debemos a David McNally, un intelectual canadiense importante hoy en día, ¿no?, que de alguna manera compara el Capital con una novela de terror gótico, ¿no? Marx en todo el libro del Capital hace muchas metáforas, ¿no?, en que los vampiros, los fantasmas, etcétera, están presentes, ¿no? Hay una frase muy conocida, ¿no?, que es esa idea de que el capitán es trabajo muerto que solamente sabe alimentarse como los vampiros chupando trabajo vivo, ¿no? Es esa idea, ¿no?, que detrás de las relaciones sociales que vemos hay un mundo crepuscular, ¿no? Hay una especie de crepúsculo capitalista que está detrás. Bueno, entonces esa idea, ¿no?, digamos, el mundo en la superficie es puramente un intercambio de mercancías, pero por detrás hay lo que no vemos, la explotación, etcétera, ¿no? En el Capital hay un momento que dice vamos a entrar en los talleres secretos de la producción, donde pone prohibido el paso, y cuando entramos nos encontramos, ¿no?, con la gente sudando en la fábrica, esa idea de hacia afuera se ve una cosa, hacia adentro otra. Bueno, yo creo que esa idea de rascar un poco más de lo aparente sigue siendo útil para pensar políticamente. Otra cuestión, ¿no?, también ligada a las ideas políticas así genéricas de Marx es la idea muy conocida de vincular teoría y práctica. Puede parecer algo como bastante truismo, algo como bastante obvio, pero combinar ambas cosas siempre es complicado, ¿no? Y hemos visto a lo largo de la historia cómo el activismo puede rápidamente desconectarse de cualquier debate teórico un poco sólido y a la vez cómo el debate intelectual puede convertirse en una mera especulación sin ningún contacto. El mundo académico, por ejemplo, en general, tiene muy pocos contactos con el mundo activista. Ha habido también en momentos de reflujo político toda una tradición académica, marxista, etcétera, muy desconectada de la actividad. Entonces, bueno, intentar unir ambas cosas sigue siendo una
una idea fundamental, ¿no? Y la conocida tesis de Feuerbach, ¿no? La número 11, ¿no? De los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, ahora se trata de cambiarlo. De alguna manera intenta ligar esas cosas, ¿no? Cambiar el mundo intenta también saber cómo, implica entenderlo, pero entenderlo es para cambiarlo, no puramente para tener como un placer intelectual más bien desconectado. Esto de alguna manera lleva pareja. La otra cuestión es que en ese vínculo entre teoría y práctica, claro, al final el elemento fundamental que funda toda acción política es la lucha. O sea, el mundo se cambia luchando. De nuevo puede parecer algo relativamente obvio, pero en los tiempos que corren hay que recordar, digamos, que el trabajo militante es imprescindible. O sea, cambiar el mundo no es un tema puramente de políticos y políticas profesionales jóvenes, aunque sobradamente preparados, o al menos que piensan o se piensan a sí mismos como sobradamente preparados. La realidad quizás es un poco distinta, ¿no? No es un tema de profesionalización de la política, de política electoral, sino es, digamos, básicamente un tema de compromiso político, personal, de una serie de personas anónimas. Esa idea de la militancia y de la lucha como algo fundamental. Bueno, entrando más en ideas como más concretas, ¿no? de cómo Marx veía la política y a partir de ahí intentando ver en qué cosas es útil y no. Bueno, o sea, básicamente, ¿no? Marx tenía una idea clara, que la política se cambia a través de la acción de masas. O sea, cambiar el mundo es un tema de mayorías. Creo que sigue siendo una idea fundamental. O sea, el mundo no se cambia a través de acciones solamente de minorías. En la época de Marx hay toda una tradición previa de socialismo de tipo conspirativo, ¿no? Que es básicamente una minoría que de alguna manera con su acción suplanta a la acción de la mayoría, ¿no? Esa idea que el cambio es algo de masas es fundamental, ¿no? Por tanto, que fortalecerse numéricamente es importante. Marx, de alguna manera, él piensa que la clase trabajadora, a medida que crece de número, eso la va postulando para ser el actor central de cambio. Y en varias veces encontramos esa idea que el número favorece eso, ¿no? En una de las declaraciones fundacionales de la AIT dice: la clase obrera tiene su gran elemento, es que cada vez es más masiva, aunque dice ser muchos y si no estamos organizados tampoco sirve. Pero esa idea de que el número hace la fuerza. Bueno, eso es verdad, pero la historia ha demostrado que era un poco más complejo. De alguna manera Marx es como si creyera que al final, bueno, pues a medida que el número de asalariados va creciendo, la fuerza del número puede acabar imponiendo como una realidad. En realidad hemos visto históricamente que eso es más complejo. En primer lugar, pues claro, una mayoría sociológica no se transforma mecánicamente en mayoría política. Puede haber mucha gente que comparte una condición de explotación, etcétera, pero de ahí no se deriva que vayan a actuar políticamente juntos, ¿no? Hay una primera cuestión, digamos, que es que en la toma de conciencia se ha demostrado ser mucho más compleja de lo que Marx pensaba, ¿no? Hay algunos análisis conocidos de Marx, por ejemplo, ¿no? En la ideología alemana, cuando escribe que las ideas dominantes de una sociedad, que las ideas de la clase dominante de una sociedad son las ideas dominantes. De alguna manera, con eso ya va entrando en esos problemas, ¿no? Que al final lo que la gente piensa es lo que piensa la clase dominante. Pero ese debate, de alguna manera, va a ser sobre todo un debate posterior a Marx. El debate de la conciencia de clase en un sentido Lukács, ¿no? Lukácsiano, clase en sí, clase para sí, el debate posterior de la hegemonía gramsciana, ¿no? Es decir, ese tipo de debates en Marx todavía son como muy embrionarios, ¿no? Y de alguna manera hay como un cierto optimismo de tipo sociológico que por la fuerza del número, de alguna manera, se puede llegar a tener una mayoría política. Es verdad que en Marx también hay análisis que muestran esas dificultades de tomar conciencia política, ¿no? Toda la teoría de la alienación, ¿no? Por la cual una persona se siente extraña a lo que hace en su trabajo y al final acaba sintiéndose extraña de sí misma y de la propia sociedad, es un primer elemento, ¿no? El debate de la alienación puede explicar varias cosas y sobre todo, ¿no? Más adelante en su obra, toda una teoría del fetichismo de la mercancía, ¿no? Por el cual de alguna forma lo que se nos aparece como relaciones mercantiles normales, en realidad esconden, ¿no? Otra dinámica y por el cual las relaciones entre personas son percibidas como relaciones entre cosas. Por tanto, es verdad que a través de la idea de la alienación y fetichismo de la mercancía podemos tirar del hilo, también entrar en los debates que dificultan esa toma de conciencia, ¿no? Pero de alguna forma en Marx todavía hay como un esbozo muy embrionario de las dificultades que en el siglo XX se va a demostrar que los subalternos tienen para construir una mayoría política. Y en segundo lugar, hay también como una idea que en Marx está como poco esbozada, que es la idea de acuerdo, los trabajadores van a ir creciendo en número, pero hay un problema, es que la condición de ser trabajador es una condición que se entrecruza con muchas otras y a la vez ser trabajador implica realidades distintas, es decir, la clase trabajadora está fragmentada y dividida, ¿no? Y en la historia del capitalismo hay siempre una pulsión hacia la fragmentación y hacia la unificación de los trabajadores. Y hay momentos
la fase fordista del siglo XX, por ejemplo, donde las presiones a la homogeneización de los trabajadores eran más grandes, en la fase actual, desde los 70 hasta ahora, pues justamente son presiones a la fragmentación. Ese debate, de alguna manera, ¿no? Lo que muestra es que construir una mayoría social es mucho más complejo. Entonces, claro, eso se puede ligar a otros debates que Marx también solamente toca de forma balbuciente, ¿no? Cuando hoy hablamos de fragmentación de los trabajadores, las condiciones de trabajo son como muy obvias, la fragmentación parados y no parados, precarios y no precarios, hay mucho tipo de fragmentaciones, pero más allá de las condiciones laborales aparece, por ejemplo, la cuestión de la etnia y del racismo, de la xenofobia, que es un elemento decisivo en cualquier debate sobre unificación de los subalternos, por ejemplo, en Europa. Marx, a lo largo de su vida, va dando más importancia al estudio, por ejemplo, de la etnia y del racismo, y a partir de la Guerra Civil Norteamericana adquiere conciencia del debate estratégico, ¿no?, de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Y finalmente en El Capital él escribe el trabajo cuya piel es blanca no puede emanciparse allá donde se estigmatiza la piel negra. Es decir, que acaba formulando una idea antirracista, etcétera, pero de alguna manera no dejan de ser como ideas como muy embrionarias. La otra cuestión fundamental, ¿no?, cuando hablamos de la fragmentación y de la división de las condiciones de los trabajadores, tiene que ver con el género. Los trabajadores son hombres y son mujeres. De nuevo, en Marx encontramos referencias muy genéricas a la cuestión de género, es decir, forma parte de aquellos autores del siglo XIX que sí que de alguna manera intuyen que en otro tipo de sociedad habrá igualdad entre hombres y mujeres, pero a la vez que intuye esto, es decir, hay otros autores en su época que cuando imaginan sociedades futuras dejan intacta la división sexual del trabajo. No es el caso de Marx, ni de Fourier, ni de Engels, ni de Bakunin, que de alguna manera son gente que sí que ven que hay un problema con la mujer, para simplificar así, pero a la vez no acaba de fundamentar cuáles son las razones estructurales de eso y, sobre todo, digamos, no liga eso a una política específica de emancipación de las mujeres. ¿Qué deben hacer las mujeres? Pues formar parte del movimiento de la clase obrera, por el socialismo, etcétera, pero, digamos, no funda, digamos, una estrategia específica. Bueno, yo creo que todo eso, el tema de la fragmentación de los trabajadores, el debate de etnia, de género, etcétera, pues hoy en día, ¿no?, los debates sobre, hoy en día llevamos décadas, ¿no?, los debates sobre las teorías de la reproducción social, los debates sobre la interseccionalidad, etcétera, intentan abordar esa problemática que es absolutamente embrionaria, digamos, en el caso de Marx, ¿no? Bueno, ¿qué más? En las ideas políticas de Marx, él tiene la idea, ¿no?, que hay que organizarse políticamente en partidos políticos, ¿no? Es decir, no basta la lucha sindical, tampoco basta, digamos, un movimiento tipo cooperativas, etcétera. Hace falta organizarse políticamente para tomar el poder del Estado. Y él piensa que la acción política, donde sea legal, tiene que ser legal, en su época básicamente es en Inglaterra, y sobre todo intentan la idea de pensar que hay que organizarse a nivel de masas, rompiendo con una idea muy de moda en su época todavía, de el pequeño grupo de conspiradores profesionales. Él defiende partido abierto, amplio. En su época la idea de partidos muy embrionarias. En Marx no hay ninguna discusión del partido como vendrá después, ¿no? Y cuando habla de partido a veces se refiere a un pequeño grupo, a veces se refiere al movimiento histórico de los trabajadores, ¿no? Y Marx y Engels no fueron hombres de partido, militaron en la época durante un par de años en la Liga de los Comunistas, luego durante unos años más en la AIT, pero durante muchos años fueron hombres sin partido, es decir, hay una visión como muy instrumental. Estamos en una época donde la organización todavía es algo muy embrionario, no son los grandes mamotretos organizados del movimiento obrero que van a existir durante el siglo XX. Pero sí que está esa idea, digamos, de que la lucha política es necesaria, que debe complementarse o debe tener otra pata en la lucha en el terreno sindical, o sea, donde se pueda hay que organizarse sindicalmente, pero con la idea que los sindicatos sirven para corregir la explotación, pero no para acabarla. Y luego también hay otro aspecto que a veces está como poco considerado cuando hablamos de Marx. Marx, aparte de la acción política y en la acción sindical, también de alguna manera escribe sobre todo lo que vamos a llamar cooperativas, ayuda mutua, ese tipo de cosas. Lo que pensaba Marx sobre eso es complejo. Si miramos, por ejemplo, el texto fundacional de la AIT, él reconoce de forma clara la importancia del movimiento cooperativista y dice, es difícil exagerar la importancia del cooperativismo a la vez que vemos que las cooperativas como tales no pueden acabar con el capitalismo y que para blindar sus avances, sus logros, hay que tomar el poder político. Posiblemente lo que escribe Marx en ese texto da una visión más positiva del cooperativismo del que él realmente pensaba, porque era como una concesión táctica al sector de Robert Owen, para ganar debates en la internacional. Posiblemente él tuviera una visión un poco más negativa. Y creo que 100 y pico años después, ¿no?,
Esto es un punto débil en el pensamiento de Marx. Es decir, cómo articulamos la lucha política y sindical para conseguir cambios con la organización, digamos, de experiencias concretas que de alguna forma van contra la lógica del capital, seguramente es un punto no del todo bien articulado en su pensamiento. Después, el movimiento obrero de inspiración marxista, en SPD clásico alemán, incluso el Pichí, etcétera, ha tenido también una tradición de eso. Pero es verdad que eso es un punto que yo creo que requiere, ¿no?, mucha mayor reflexión. Hemos tenido experiencias de cooperativismo, etcétera, pero insertadas en grandes proyectos de tipo reformista e institucional, y luego hemos tenido toda una importantísima tradición, ¿no?, de cooperativas, intentos de alternativas cotidianas, etcétera, pero desconectadas de toda perspectiva política, ¿no? Y en las últimas décadas, ¿no?, en el mundo occidental, el gran movimiento que ha habido en relación a construir alternativas cotidianas, etcétera, durante mucho tiempo estuvo muy alejado de las perspectivas políticas. Entonces yo creo cómo insertamos, ¿no?, la idea que para cambiar el mundo no basta solo organizarse para luchar, para ganar luchas, para agitar, para tomar el poder, sino que hay que insertar bien esa parte de experimentación contra sociedad. Yo creo que a nivel teórico nadie tiene demasiadas dudas, pero si analizamos incluso nuestra propia cultura política, no es nuestra principal prioridad habitualmente. Yo creo que de alguna forma hay que reequilibrar también, ¿no?, cuando hemos insistido siempre en la toma del poder, la movilización, etcétera, hay que reequilibrar también un poco más, darle más centralidad a esa cuestión. Luego, otra idea, digamos, importante es la idea famosa, ¿no?, de que la emancipación de los trabajadores será obra de sí misma. La idea de la autoorganización es una idea fundamental, es básica, es muy específica del pensamiento de Marx y rompe con toda la idea de, digamos, una emancipación desde arriba. En el siglo XX, Hal Draper utilizaba el concepto de socialismo desde abajo. Bueno, es una frase que resume, digamos, es la antítesis a la visión populista de Podemos, digamos, ¿no? Yo creo que es fundamental esa idea de autoemancipación, autoorganización, no de los trabajadores solo, sino de cualquier colectivo oprimido y explotado. Bueno, para tampoco alargarme mucho, algunas cuestiones más sobre la cuestión de la toma del poder y del Estado, porque eso es un debate complicado. Obviamente, cambiar el mundo requiere tomar el poder. Marx y Engels dan mucha centralidad a la lucha política como elemento fundacional de cualquier estrategia. Hay otros autores en su época que son más sindicalistas, más cooperativistas, ellos insisten mucho en la importancia de la política. Bueno, sus ideas sobre el Estado no dejan de ser como muy embrionarias, pero es la idea básica que el Estado es expresión de la sociedad de clases, el Estado es instrumento de la clase dominante, y cualquier sociedad futura, cualquier revolución implica destruir el Estado. Esa idea es fundamental. El Estado debe ser destruido. Entonces, claro, el problema es que Marx, de alguna forma, esboza unas ideas muy genéricas que tampoco desarrolla y no puede problematizar, digamos, lo que el siglo XX mostrará que es mucho más complicado de lo que fue. Marx también va cambiando de ideas, ¿no? En el Manifiesto Comunista da una visión un poco más estatalista que en la Guerra Civil en Francia del año 71, que es su texto fundacional, o más importante, ¿no?, fundamental sobre el tema del Estado, pero esa idea, digamos, de que hay que destruir el Estado es un elemento fundamental. ¿Cuáles son los problemas que encontramos en Marx, digamos, en relación a eso? Primero, que esa idea de que el Estado se va a subsumir en la sociedad se demostró mucho más compleja de lo que él pensaba. Lo que hemos visto en muchas revoluciones es al revés, que la sociedad es estatizada burocráticamente por el Estado. Por tanto, esa idea, la práctica, ha demostrado ser complicada. Y sobre todo, que en la idea de desaparición del Estado, claro, no puede llevar a una visión un poco ingenua de que desaparecen las instituciones. En realidad debe pensarse como montar otro tipo de instituciones. También a veces esa idea de desaparición del Estado lleva en Marx la idea de que van a desaparecer las contradicciones sociales en el futuro y de alguna forma desaparece la propia política. Y él toma una frase inspirada en Saint-Simon, que es la idea de que al final habrá una mera administración de las cosas. Bueno, no es una visión muy plausible. Las contradicciones en un sentido absoluto no van a desaparecer y la política seguirá siendo necesaria. Luego, la propia transición no está muy problematizada y su esquema básico es toma del poder. Se inicia una fase que llama dictadura del proletariado, que no tiene nada que ver, la dictadura la utiliza en el sentido romano del término, no le da ninguna forma institucional, es la idea de que tras la revolución hay un poder despótico de la mayoría para desposeer a la antigua minoría privilegiada de sus privilegios, es decir, expropiarles todo, etc. En ningún caso es una visión de dictadura institucional, ¿no? Pero esa transición, ¿no?, está poco problematizada, viendo, digamos, lo complejo que ha sido durante el siglo XX. Y finalmente, otra idea
política de Marx discutible, compleja, es que él toda su vida va a mantenerse opuesto al federalismo y va a ser partidario de una república centralizada. Bueno, eso es un tema complejo. Su argumento es, el federalismo en lugares tipo Alemania, Suiza y tal, al final es la excusa para un cantonalismo reaccionario. ¿No? Para emancipar a los trabajadores alemanes es mejor un golpe central de la revolución que no dejar que pequeños caciques locales controlen eso. Hay una parte de eso que es verdad. Pero es verdad que en el siglo XX hemos llegado más bien a la conclusión de tener una visión más del poder descentralizado. Y hay una tradición del federalismo desde abajo, que es muy poco marxista, digamos que emerge en el siglo XIX, donde puedan intersectar, digamos, federalistas radicales, prudonianos, un cierto anarquismo, que de alguna forma hoy constituye más nuestro sustrato, al menos nuestro sentido común sobre cómo organizar el poder político. Pero no deja de ser una cuestión, digamos, abierta. Pero sí que es verdad que él tiene más esa visión de revolución central que elimina particularismos, caciquismos, etc. Bueno, en cualquier caso, a pesar de los límites y de los esbozos, ¿no?, que solamente Marx puede hacer sobre el tema, yo creo que la idea de destrucción del Estado, tal y como Marx y sus ideas de fondo, evitan como dos errores. Una es tener una visión estatalista del cambio social. La socialdemocracia contemporánea en el stalinismo es una visión de cambiar el mundo apoyándose en el Estado. La socialdemocracia de la Segunda Internacional, en realidad, tiene sus ideas fundacionales, son mucho más ligadas a La Salle que a Marx, ¿no? Cuando se crea en SPD en Alemania en el año 75, ¿no?, y se aprueba el llamado programa de Gotha, Marx escribe un panfleto crítica del programa de Gotha que es muy devastador contra ese programa. Es decir, nuestros partidarios, nuestros marxistas en Alemania se han unificado con los partidarios de La Salle, pero han aceptado todo su programa. La Salle, su idea era que te apoyes en el Estado para cambiar el mundo. Bueno, esa es la mentalidad socialdemócrata hegemónica en el siglo XX. Pero la otra posición contraria es una posición, digamos, que en nombre del antiestatismo acaba siendo una antipolítica, es decir, o una visión de insurrección un poco limitada, ¿no? O sea, Marx-Bakunin, pongamos, ¿no? Bakunin quiere destruir un Estado como Marx, pero no hay mucha problematización de qué hacer después. O el tipo de pensamiento autónomo más contemporáneo de yo me desvinculo del Estado y puramente no quiero saber nada de él, ¿no? Yo creo que las ideas de Marx nos permiten un poco ubicarnos en eso. Voy a terminar porque si no se va a alargar mucho, solamente con dos comentarios. Claro, otro aspecto, ¿no?, de las ideas de Marx y Engels es que ellos deciden dedicar muy poco tiempo a discutir cómo puede ser una futura sociedad. El comunismo, el socialismo, ellos apenas dicen nada. Piensan que estar especulando cómo será un mundo ideal es una pérdida de tiempo. Y se ríen mucho de los utópicos de su época, que se pasan el día formulando ideas como muy detalladas de cómo serán las calles en una futura sociedad socialista. En parte es verdad eso. Pero también es verdad, porque ellos decían al final el futuro nuevo será fruto de cómo se generen esas condiciones de cambio. No vamos a especular. Y él dice, el proletariado no tiene ninguna utopía lista para implementar, ¿no?, hablando de la Comuna de París. Es luchar para cambiar el mundo y luego veremos. Eso en parte es verdad, pero también eso ha permitido que al escribir muy poco del futuro mundo, en nombre de Marx también se podían hacer cosas que no tenían nada que ver con sus propias ideas. Y después del siglo XX, con la idea de otro mundo un poco desacreditada, con las palabras socialismo y comunismo sin significado real, es verdad que rehabilitar ese aspecto utópico del pensamiento socialista es más importante que en su época. Hoy, de alguna forma, no solamente hay que convencer a la gente que el mundo actual es un desastre, esto es relativamente fácil. El problema es convencer que es posible cambiarlo y visibilizar un poco cómo puede ser otro mundo. Entonces, de alguna forma, la función de la utopía hoy es un poco más importante que en su época. Lo que pasa es que hay que pensar la utopía en un sentido estratégico, no en un sentido quimérico. No es fantasear sobre chorradas, sino es, de alguna forma, ser capaces de introducir, visibilizar imágenes de otro tipo de mundo hoy en día, ¿no? Y autores, no sé, como David Harvey, Jameson y muchos han incidido correctamente sobre eso. Y finalmente, la última cuestión, ¿no?, de sus ideas políticas, que yo creo que es, de nuevo, es conocida y es básica, es que cambiar el mundo no es un asunto dentro de cada Estado-nación, es un asunto internacional. El capitalismo es un sistema mundial y, por tanto, el internacionalismo es una condición necesaria para cambiar el mundo. Él dice, la lucha es nacional en su forma, pero no en su contenido. La arena nacional es el primer terreno de juego, pero después hay que ir más allá, ¿no? Y él resume sus ideas internacionalistas en la IT diciendo, el movimiento obrero tiene que desarrollar una política exterior contrapuesta a la de sus clases dominantes. Y es lo que en todas las coyunturas claves ha fallado y no ha podido hacer. Bueno, esa, digamos, dialéctica
lucha nacional, internacionalista, etcétera, hoy es más importante que nunca. Y de nuevo podemos constatar que si hace 15 o 20 años, en la época altermundialista, hubo un empuje de ese espíritu internacionalista, hoy en la fase actual es un poco sálvese quien pueda dentro de cada frontera, ¿no? O sea, hay alianzas, hay comentarios, etcétera, pero está claro que en las crisis políticas de cada uno de los estados de la Unión Europea cierra mucho la lucha en tu país, ¿no? Porque hay una crisis nacional y de alguna forma eso dificulta también la coordinación internacional, ¿no? Y hay que pensar el internacionalismo como una lucha dentro de las fronteras de cada Estado, buscando los eslabones débiles de la cadena, Grecia, etcétera, pero también, ¿no?, con un intento de coordinar acciones a escala internacional. Sabiendo que Marx ya vislumbra que una cultura internacionalista no significa, digamos, tener el mismo patrón en cada sitio. En su época, por ejemplo, él vislumbra que en el mundo anglosajón la lucha legal, electoralista, es más factible que en la Europa continental. Bueno, esa idea de que no hay que repetir modelos, bueno, es lo que después Mariátegui iba a decir lo de ni calco ni copia, ¿no? Esa idea de alguna forma hay que buscar también tu vía propia. Y para terminar, y ahora sí de verdad, claro, el internacionalismo de Marx sigue siendo todavía bastante eurocéntrico, pero es más eurocéntrico en lo cognitivo que en lo político. Marx, al final, acabará teniendo una posición clara contra el colonialismo. En su juventud duda un poco, ¿no? Las matanzas en la India son siempre bárbaras para Marx, pero durante una época piensa que eran condiciones imprescindibles para modernizar un mundo atrasado, para que hubiera trabajadores y hubiera una posibilidad de revolución. Al final de su vida va cambiando eso y él claramente vislumbra que puede haber vías distintas al desarrollo y a la revolución que en la vía lineal de seguir el ejemplo de Gran Bretaña. Sus estudios y sus escritos sobre Rusia al final de su época son los más claros. Bueno, yo creo que esto es un debate que en el siglo XX es fundamental, ¿no? Y autores como Mariátegui mismo, Benjamin, etcétera, ese repensar la visión del progreso lineal y de alguna forma ubicar, ¿no?, esa tensión entre modernidad y tradición, ¿no? ¿Cuál es el papel de la lucha de los indígenas? ¿Cuál es el papel del ecologismo, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí, como idea muy genérica, siempre es esta idea de que hay que rechazar todo progresismo lineal, pero a la vez tampoco hay que romantizar, ¿no?, digamos, el mundo tradicional. Y es en ese equilibrio donde yo creo que durante el siglo XX encontramos algunos de los mejores debates marxistas. Bueno, y en definitiva, de alguna manera, al final, si hay que resumir, el objetivo político de Marx es trabajar para la revolución, ¿no? En su entierro, Engels dice al final, la mejor forma de resumir a Marx es diciendo que era un revolucionario, y un revolucionario, como decía antes, considera que la lucha es lo fundamental. En su última entrevista, la última entrevista que Marx dio a un tal John Swinton en el año 80, ese Swinton le pregunta a Marx, ¿cuál es para usted el fin supremo de la vida? Y Marx responde, lucha, la lucha. Y Swinton dice en su reportaje, cuando lo escuché primero pensé que la voz de la desesperación, pero al final me di cuenta que era efectivamente el supremo significado de la lucha. Gracias. Bien, en esta división del trabajo que nos hemos improvisado, yo voy a tocar algunos son las mismas cuestiones que ha planteado Josep María, pero desde la vertiente del enfoque económico, ¿no? Es decir, con esa mirada. Y empezar diciendo una cuestión. Estamos hablando de Marx, de lo que escribió Marx, y no de las interpretaciones, miles de interpretaciones o vulgarizaciones que ha habido del marxismo. Son cosas diferentes. Si bien, y creo estar totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Josep María, también leer a Marx significa intentar participar en debates sobre Marx posteriores o sobre las cuestiones que planteó Marx o incluso las que no planteó, pero tienen que ver. Con esto os quiero decir que muy pocos así llamados marxistas han leído El Capital. Algunos más han leído los manuscritos, pero la mayoría de los que se dicen marxistas han leído el Manifiesto Comunista. Y esto es una constatación, quizás por mi parte, un poco pesimista. Hay muchos debates en los que he estado, que son ya debates sobre lo que podríamos llamarle el imaginario sobre Marx que se ha creado en el seno del movimiento obrero tradicional. Bien, eso dificulta muchas veces el poder tomar lo mejor de Marx, pero también poder criticar a Marx.
Eso lo que facilita es, en mi opinión, la deificación o, bueno, la cosificación del pensamiento de Marx, ¿no?, como gurú. Lo que voy a plantear es una parte de un artículo que se ha publicado en la web de Viento Sur, que creo recordar que es el pesado legado de Marx, o es parecido, no es legado, me parece que es herencia de Marx o algo así. Bueno, y digo pesado por varias razones. Primero, porque en Marx nos encontramos, en la vertiente que yo estoy ahora intentando analizar, herramientas muy útiles, porque el marxismo está indexado, está absolutamente en correlación directa con el propio capitalismo, es decir, no se puede entender el pensamiento marxista al margen de que existía el capitalismo industrial en la Europa y en parte en Estados Unidos, en la Europa occidental. Su reflexión es fundamentalmente a partir de ahí. El marxismo es, igual que la clase obrera, por así decirlo, es hija del capitalismo, ¿no? Por lo tanto, su reflexión tiene que ver con elementos nucleares, fundamentales de lo que es el capitalismo. Y mientras el capitalismo está vigente, puede haber elementos de su acervo, de su legado, que pueden ser útiles, y otros no, otros pueden haber quedado anquilosados o son visiones parciales. Lo que a uno le sorprende cuando se acerca a los Grundrisse, a la crítica de la economía política, a contribución a la crítica de la economía política, a El Capital, en los tomos que publicó, no en los que no publicó, y no sabemos, por ejemplo, ya Josep María ha planteado uno de los temas, es decir, no llegó nunca a desarrollar una definición de la clase obrera. A lo mejor es que no hay que desarrollarla, pero es que, entre otras cosas, en su plan de obra era posterior. En los que desarrolló, lo que a uno le sorprende es que logró dar con las claves fundamentales del modo de producción capitalista, del desarrollo, de lo que era el desarrollo del capitalismo. Eso es lo que permite que haya elementos vigentes, mientras exista la formación social, el modo de producción capitalista. Si bien este modo de producción tiene una evolución, no es lo mismo el capitalismo industrial de 1848 que el capitalismo financiarizado, hiperglobalizado ya, ahora sí, que abarca al conjunto del planeta, de 2018. Pero hay elementos tendenciales, que son los que voy a intentar plantear muy escuetamente, muy resumidamente, que vio. Segundo, en Marx hay muchos temas no cerrados. Uno de ellos ya se ha nombrado, que es la clase obrera, pero hay muchos más, porque su plan de obra era tan ambicioso desde el punto de vista de lo que pretendía resolver, de las claves que intentaba dar, que abrió cantidad de campos y, por lo tanto, deben de ser objeto de reflexión por nuestra parte, con nuestras herramientas y con nuestra cabeza, no intentando descubrir, y luego pondré un ejemplo concreto, descubrir en Marx toda la quinta esencia de lo que necesitamos hoy. Voy a poner el ejemplo, lo anticipo por si luego no me da tiempo. Yo creo que una discusión relevante es si existe una ecología de Marx, o Marx tuvo algunos elementos que podrían permitir que la ecología política y el marxismo se hablaran e incluso llegaran a entenderse. Es decir, que Marx no es un impedimento para tener una visión ecologista, pero algunos autores, y además muy bien documentado y fundamentado, han intentado ver en Marx también la matriz de una visión ecológica. Yo creo que esto es un exceso en la lectura de Marx. Bien, como eso hay otros muchos más temas. Pero tercero, yo creo que tenemos la obligación de, cuando hablamos de las herramientas conceptuales de Marx,
en el terreno económico de articularlas con las nuevas realidades, ponerlas en relación con la prueba de la práctica, me valen, no me valen para analizar. Y entonces es donde ahí uno puede ir teniendo sorpresas positivas y agradables, precisamente ahí. Bien, en este aspecto de la crítica de la economía política, claro, la obra fundamental es El Capital. Citando también a Daniel, Daniel dice que la obra de Marx, particularmente El Capital, es el gran trueno del siglo XIX, audible, mucho más audible posteriormente. Si uno mira el impacto que tuvo su obra en el momento, no es comparable con el impacto que ha tenido después, en la configuración de las ideas, de las propuestas políticas, etc. Pero la idea más interesante que creo que nos aporta la lectura de Daniel Ben-Said es que el marxismo no es, y en concreto El Capital, un punto de llegada, un libro sagrado, un pensamiento dogmático, sino un punto de partida, es decir, una herramienta para continuar. Bien, en mi opinión, no podría haber pensamiento subversivo, radical respecto al sistema, sin tener en cuenta los elementos fundamentales o rescatables de la crítica de Marx al modo de producción capitalista. Ha habido muchas y muchos revolucionarios, muchas y muchos rebeldes que no tenían esa herramienta y sus luchas tenían ese límite también. Ahora, con tener la herramienta no tenemos asegurado el triunfo. Y creo que hay que reivindicar, Antentas lo ha planteado en su intervención, yo quiero rescatar la idea de Engels en El entierro de Marx, que es cuando definió Engels a Marx, ante 11 o 12 personas allí que estaban enterrándolo en Londres, lo definió como alguien que quería subvertir el sistema. Esa es la quinta esencia de Marx, no es otra. Es decir, es un gran científico, un gran pensador, pero que tenía una intencionalidad práctica, política, de transformación. Segundo elemento que quiero plantear, Marx durante una temporada ha desaparecido de la academia, ha desaparecido de los debates públicos o ha aparecido como, ¿cómo se llama?, alguien a quien golpear simplemente de forma despreciativa o alguien a quien ignorar. Yo creo que está ligado a ese orgullo estúpido del neoliberalismo en el que existe un orden natural y los que ponen en cuestión ese orden natural, pues en el fondo van contra la corriente efectiva de la historia, de los hechos, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es nuevo, esto lo ha hecho el neoliberalismo porque ha triunfado políticamente, porque ha derrotado a la clase obrera, porque ha derrotado a las izquierdas y ha podido desarrollar un pensamiento, por así decirlo, ultrahegemónico y único, cuyo objetivo es decir a la gente, esto es lo que hay, esto es la posibilidad que tenemos de construir una sociedad próspera, es a partir de la búsqueda de la ganancia privada en el marco del mercado y no hay alternativa a esto. Esta era la intencionalidad. Claro, había que enterrar a quienes impugnaban eso, entre otros a Marx, no únicamente, pero sí a Marx. Eso fue ayudado por el fracaso del llamado socialismo real, que desprestigió las ideas marxistas en su, vamos a llamarle, realización, entre muchas, ponerle todas las comillas, en los países vinculados a la antigua Unión Soviética y en la propia Unión Soviética. Pero también hay que reconocer que venimos de fracasos políticos importantes. En la vida corta de cada uno de nosotros, pues uno lo puede situar, pero venimos de muchas derrotas. En este país nos derrotaron en el 78, nos metieron una constitución que nos cercena, nos dificulta avanzar. Pero es que antes habíamos tenido otra derrota, es decir, la ola de luchas del 68, 69, etcétera, que tiene grandes logros, porque las cosas no son blancas y negras en los ciclos histórico-políticos, ¿no?
culminaron en una derrota, eso hay que verlo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya el mayo, el gran mayo mundial o el otoño caliente italiano, en que quedó, bueno, hubo conquistas, entre otras cosas el feminismo actual no se entiende sin ese empujón emancipador, ¿no? Esta nueva generación de feminismo que surge, la segunda oleada del feminismo, que da pie a las otras. Pero voy a poner un ejemplo más cercano, Portugal. O sea, Portugal empezó como una revolución muy esperanzadora e incluso su constitución realmente a uno le hacía llorar leerlos, el articulado. Y bueno, ya ha quedado lo que ha quedado. Es decir, hemos tenido una derrota política también hablando de Portugal. Y por lo tanto, el inspirador de ese pensamiento rebelde también hubo que taparlo. Y de momento reaparece. Y vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer no solo para gente de la academia que trabaja desde hace años temas en los que el marxismo puede ser una buena herramienta, o para pequeños grupos de resistentes y de mujeres y hombres resistentes en la política que seguimos pensando que es posible otro mundo, ¿no? Es que reaparece en el debate de los grandes medios de comunicación capitalistas. En el artículo eso se enumera un montón de citas, pero es que reaparece en opiniones de Krugman, por ejemplo, que es un premio Nobel absolutamente vinculado al sistema capitalista, de Nouriel Roubini, aparece en boca del gobernador del Banco de Inglaterra, Carnio, o del propio Jean-Claude Juncker, que dicen, ojo, esto además Marx tenía razón muchas cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que muchas de las hipótesis que intentaré desarrollar, comentar sobre las crisis en el capitalismo se han verificado en 2007, 2008 y años siguientes. Y eso, incluso los que son los defensores del capital se dan cuenta y dicen, ojo, tenemos un problema. Se dan cuenta y les da miedo, es decir, las élites empiezan a tener miedo de ese pensamiento. Hay que prevenir, porque hay algunas de las hipótesis de Marx que se cumplen de forma casi como la descrita, por así decirlo. Pero lo que más le preocupa es la parte impugnadora que tiene Marx, claro, es decir, que la consecuencia de ese funcionamiento del capitalismo es la lucha contra el capitalismo, es decir, el pensar que es posible transformarlo, que puede haber sujetos antagonistas, que las contradicciones pueden ser utilizadas para darle la vuelta a las correlaciones de fuerza existentes, etcétera, etcétera. Es decir, lo que más le preocupa es que la gente piense con su cabeza, se agrupe, se una. En fin, viejos temas del movimiento emancipador socialista. Y es ahí por lo que rápidamente se ponen la vacuna, es decir, pensemos en qué fallamos. Bueno, sobre la dimensión del pensamiento marxista, a mí me gusta citar a Schumpeter, porque él era un teórico de la economía del capital, pero es un tipo que identifica a Marx como un pensador absolutamente necesario para todas las generaciones de economistas. O, por ejemplo, y esto es más normal que Derrida desde el punto de vista de la filosofía diga que no hay porvenir al pensamiento sin tener en cuenta a Marx. Bien, está bien. O sea que para pensar hemos de subirnos sobre los hombros de Marx y seguir, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay, y me parece lo más interesante, es que ambos dos ven en Marx alguien que ha creado un sistema de comprensión del mundo y una propuesta embrionaria, insuficiente, lo que se quiera, que marca un antes y un después. En tanto en cuanto existe el modo de producción capitalista. Los dos se dan cuenta. Incluso un teórico como Schumpeter de las bondades del capitalismo, un teórico inteligente. Bueno, yo creo que lo fundamental en Marx es que comprende al capitalismo como al modo de producción capitalista como una realidad histórica y por lo tanto modificable, mutable, ¿no? Que muta, pero que además la podemos cambiar. Y el quid de la cuestión en Marx no es reconocer el trabajo como un elemento fundamental en la economía, eso lo reconoce cualquiera.
sino que el trabajo es la fuente, el origen del valor, junto con, por cierto, con la tierra, que en un momento dado, en estos atisbos que de vez en cuando tiene más de lucidez respecto a otras cuestiones, también plantea en sus escritos. Y por lo tanto, es el trabajo como creador originario de la riqueza, y antes que empezar a estudiar la mercancía, que ocupa mucho tiempo en la reflexión de Marx, estuvo dándole vueltas al trabajo, a la diferencia entre valor de uso, valor de cambio, para poder ir comprendiendo. Es por esto, yo alguna vez he discutido aquí en este marco con algún compañero admirador de Althusser, que yo creo que no tiene razón Althusser cuando dice que hay dos Marx, el Marx joven y el Marx maduro, el del Capital, el más joven de los manuscritos, porque el abordaje que hace Marx de los escritos de juventud sobre el trabajo, la alienación del trabajo, forma parte, en mi opinión, y creo que no solamente en la mía, es decir, que yo me he creado mi opinión a partir también de otras opiniones, en debate o en reflexión con otras opiniones, de su comprensión más acabada del trabajo en el capital, del papel del trabajo en el capital. Yo creo que el error que comete Althusser, bueno, el formalismo, digamos, con el que aborda el pensamiento, es que no ve toda la secuencia de la reflexión económica de Marx sobre el trabajo y el papel del trabajo, porque hay todo un montón de escritos que podrían ir conectando, cómo va construyendo en ese plan de obra que tiene, va construyendo hasta acabar en la obra más. ¿Cuál era su máxima preocupación? Bueno, pues sí, efectivamente, Bensa, me parece delicioso lo que plantea, lo que se ha dicho por parte de Josep María, que es, Bensa es el gran detective de quién nos robó la plusvalía. O sea, ¿quién se llevó la plusvalía? ¿Quién se llevó la parte que yo he creado con mi esfuerzo, que hemos creado con nuestro esfuerzo y que resulta que no me revierte en mí? Que es la posibilidad de la ganancia por explotación de los capitalistas. Lousa tiene otra metáfora, y es que intenta resolver el supremo enigma, creo citar casi textualmente, del trabajo y de su valor, del capital y de su poder, y de la posibilidad de una sociedad de mujeres y hombres libres. Más o menos viene a decir esto. Es decir, la idea de Marx y Engels, pero vamos, claro, centrado más en Marx, como gente que tiene un plan de investigación para descubrir el nudo de los nudos, lo que hay detrás, como decía Josep María, de lo que vemos. Cuarto punto que quiero plantear sería cuáles son las cosas del 19. Oye, y no me he puesto en marcha el cronómetro, lo siento. No sé ni cómo voy. ¿Qué? Nadie. Vale, no, es que yo esperaba ya sonar el pito. Bueno, el cuarto elemento que quería plantear es qué cosas del 19 valen para el 21. ¿Cuáles son las constantes del sistema o sistémicas del modo de producción capitalista? Pues hay una que ahora Trump nos acaba de dar en un tuit otra pista, y es cuando dice que hay que crear el cuerpo divisionario, el cuarto cuerpo de ejército, el espacial. Es decir, es la necesidad permanente de la expansión continua del capital, es decir, esa necesidad de que los capitales ociosos se pongan a trabajar para hacer más ganancia. Eso es una constante desde 1848 hasta nuestros días, pero a su vez es una constante que esa necesidad de expansión continua, ahora tenemos que hacer una industria bélica espacial, lleva a las peores crisis y pesadillas del propio capitalismo. Y no recuerdo, cito en el artículo cuántas son, pero creo que son 27 las que llevamos y que tienen, por así decirlo, un comportamiento, un patrón parecido de cómo se ceban,
cómo se desarrollan y cómo explotan. Segundo elemento, las crisis no son anomalías, como dirían neoliberales y socialliberales. Las crisis forman parte del funcionamiento del propio mercado. Es decir, tienen un vínculo en cómo evoluciona la tasa de ganancia, etc. No puedo desarrollarlo, pero lo apunto. Tercero, los patrones de distribución de la riqueza son absolutamente comunes si uno se aleja un poco, toma distancia respecto a su materialización práctica, cómo se distribuye la renta, cómo son expresión de una relación social, en definitiva, el reparto de la riqueza, pero también hay patrones comunes que, por cierto, Engels los narra muy bien en cómo se crea capital ficticio, es decir, cómo en un momento dado la riqueza que se puede expresar con un indicador muy incompleto y muy criticado, por otro lado, desde el ecologismo, y estoy de acuerdo, pero que es un indicador, que es el Producto Interior Bruto de una comunidad, resulta que esa riqueza, que se puede medir así o no, esto ya es otra discusión, no es la que me interesa, pero esa riqueza material no se corresponde luego, porque se crea expectativas de futuro, de cobro, de negocio futuro, a partir de la creación no de capital real, sino de capital ficticio, desvinculado de la propia producción o autonomizado, pero que necesita la producción, por lo tanto necesita la explotación de las y los trabajadores para existir. Es decir, ahí está, en ese sentido vamos a publicar, espero, porque es un libro enorme, un trabajo de Lousa que es algo así como el capitalismo de las sombras o cosa parecida, que pone de actualidad estos aspectos, por así decirlo, del funcionamiento de las finanzas y cómo han participado este mundo de las finanzas en la sombra, en la creación en la generación de la crisis, pero cómo también ha sabido salir de la crisis, que es muy importante. Una lección es cómo el que crea la crisis se beneficia incluso de la crisis que hemos y seguimos padeciendo, hemos padecido y seguimos padeciendo. Otro elemento que yo creo que hay que rescatar además es cómo la evolución de los salarios, o sea, que existe la clase trabajadora a pesar de que algunos no la vean, porque si no, no existiría sociedad. La evolución de los salarios depende del volumen del ejército industrial de reserva, que a su vez depende de los altibajos de la acumulación del capital. Y segundo, de la correlación de fuerzas material y política entre las clases sociales. Entonces, esto es interesante rescatarlo en momentos en que pareciera que las soluciones es que todas y todos seamos una gente emprendedora para salir del problema. No, el problema sigue existiendo, es que hay gente que nunca va a tener más que su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y esa es la inmensa mayoría de la sociedad. Es decir, el volumen, no me meto en la discusión de qué es clase obrera o no, pero el volumen de gente que vive de sus brazos es mucho mayor que en la época de más. Pero a su vez, el volumen de gente dentro de esa gente que depende de su esfuerzo cotidiano, que es asalariada y asalariado, si uno lo mira a nivel mundial es evidente, es decir, China, India, Indonesia, es que hay que salir un poco del guá. Pero si uno lo mira en Europa también, si uno lo mira y no tiene una visión de lo obrero, varón, con mono azul, como miembro, único tipo de miembros de la clase obrera, se da cuenta que las clases asalariadas han crecido. Es decir, cuando se produce la crisis de 2007-2008, ¿cuál es el mecanismo de solución de la crisis del capital? Precisamente aumentar la sobreexplotación, la precariedad, la pérdida de derechos. Es decir, no tiene otro mecanismo el capital para salir de sus propias crisis
que trasvasarnos o transferirnos la crisis. Quinto elemento, pues es evidente que ha habido una concentración de la producción mundial en manos de lo que en terminología de Engels eran los bolsistas, es decir, la gente que en un momento dado, o sea, esa penetración, capital inversor financiero, capital industrial, o comercial, etcétera, etcétera, y también descubren ambos dos la aparición de gestores que, aunque no sean los propietarios del capital, forman parte del ejército del capital por su ubicación, no solamente salarial, sino también en la jerarquía, en la toma de decisiones, etc. Esa concentración de la producción mundial se ha dado y cada vez más, en fin, es un dato obvio, y se ha citado, me parece, en la charla alguna cosa por parte de uno de los ponentes, de la concentración de los monopolios, de oligopolios, las pocas empresas mundiales que controlan un porcentaje altísimo, no ya en energía, que es de lo que se hablaba, es decir, antes se hablaba de las 7 hermanas dueñas del petróleo, hoy se habla de las 3, porque ha habido procesos de integración, por más que mantengan marcas diferentes, pero al final, cuando uno va al final del pasillo, se encuentra que el despacho es el de tal o cual. Bueno, sexto elemento que sigue estando, perdón, ya lo he citado, era el tema de la desconexión entre producción y capital ficticio, es decir, y capital total, ¿no? Bien. Séptima y última cuestión que quiero plantear en este terreno de cosas, pues es la hipótesis marxista, que yo creo que sigue siendo válida, de que la evolución social del capitalismo hay que intentar relacionarla siempre con los cambios que se dan en la esfera de la estructura económica, porque si no, no podremos tener una comprensión real y racional del mundo en el que vivimos. Pues bien, yo tenía pensado hacer la crítica a Marx en 2 aspectos, la voy a hacer muy rápidamente. Como tareas pendientes. Bueno, hay muchas cosas que Marx no desarrolla, pero yo creo que hay 2 importantes. Una ya citada por Josep María, que es el tema de hasta qué punto hay una comprensión de el papel de subordinación, de relegación de las mujeres. Bien, yo creo que hay una desconsideración por parte de Marx de aquel trabajo útil y necesario para la sociedad que no está en el terreno del mercado de la compra y venta de la fuerza de trabajo, es decir, no está en el mercado salarial. Hay una importantísima cantidad de trabajo que hay que realizar, que es necesaria para la producción y reproducción, para los cuidados, etcétera, que no está, no tiene como contrapartida una retribución económica. Bien, pues esto en la obra de Marx no se atiende, siempre hay una línea, siempre hay un parrafillo, pero no se atiende debidamente, es decir, se centra estrictamente en el trabajo asalariado y no lo integra el trabajo no remunerado pero necesario en su teoría general. Esa masa de trabajo enorme necesario para la supervivencia es la que en un proyecto de lucha en la actualidad, de que aparezca, de que aflore, pero también de sociedad futura, tenemos que poner en relación con la teoría de la plusvalía. Y no es fácil, estos son tareas, por decirlo de alguna manera, me vais a permitir, son muertos que nos deja la teoría de Marx, es decir, que nos toca resolverlo a nosotras y a nosotros. Es decir, no podemos cerrar los ojos, pero tampoco podemos disociar los ojos. Podríamos correr el peligro, bueno, lo dejo ahí estrictamente enunciado, es decir, que hay que ver la relación entre trabajo mercantilizado y trabajo no mercantilizado. Porque si no lo hacemos, estaremos contribuyendo a la perpetuación de alguna manera de la inequidad entre sexos, géneros,
pero también será un discurso económico incompleto, fallido, sin capacidad de transformación suficiente. Por eso, con todos sus titubeos, todos los temas de economía feminista, digo titubeos porque acaba de empezar, en términos históricos, ¿no?, de la economía feminista, del ecofeminismo, etcétera, o sea, de intentar integrar, o sea, hay que ver en perspectiva, ¿no? Es decir, todavía están formando escuela. Yo creo que hay que seguirlos, apoyarlos con ojos nuestros, con ojos críticos. Segundo tema que quería plantear. Ya he dicho que yo no creo que no se puede hablar de una ecología marxista en el sentido fuerte del término. Sí que hay que reconocer en Marx, pues esto, que veía que la riqueza se crea sobre la base de la explotación del trabajo humano y de la tierra. Bien. También es verdad que todo el tema de la química en la agricultura le preocupaba. Él fue evolucionando desde una posición optimista. Una de las ventajas de Marx es que no se aferra, es decir, que según va aumentando su conocimiento, o el conocimiento de la época que él llega, y aquí habrá una cosa que considerar en el tema de la ecología, él lo va incorporando, y entonces él sobre la agroquímica, por así decirlo, va cambiando de opinión, y tiene una opinión finalmente mucho más adecuada, etc. Ahora bien, ¿qué problema hay? Y es igual que se puede decir que Marx tuvo intuiciones muy fuertes, no intuiciones, reflexiones en profundidad sobre cuáles eran las tendencias de fondo de la sociedad, no las tuvo en la misma medida en el terreno del deterioro ecológico, si bien él detectó problemas. Bien, en primer lugar, no es por salvarle la cara, está claro que los problemas actuales del cambio climático, bueno, no voy a enumerar, no estaban en 1848 ni en 1871, es decir, que el capitalismo industrial no tenía, digamos, el impacto, la producción y el transporte, el impacto que tiene hoy. Pero también hay que decir que no atendió a las llamadas de otros teóricos que ya estaban intentando dialogar sobre la cuestión. Lo dejo ahí. Es decir, no hubo suficiente consideración. Daniel Tanuro, que lo hemos tenido esta mañana, Lobby, Michel Isson y otra gente discuten sobre una serie de temas de hasta qué punto Marx tuvo en cuenta o no tuvo. Bien, esta discusión me parece importante, pero no es la que quiero traer aquí. Y aquí probablemente Daniel no esté de acuerdo con alguna de las afirmaciones que voy a hacer. Yo creo, como expresa muy bien el imposible capitalismo verde, que Marx no atendió a la diferencia entre energía, por así decirlo, viva, energía de flujo, que es la que viene del sol, etcétera, etcétera, y energía fósil, que es la de carbón, petróleo, gas. Bien, no lo tuvo bastante en cuenta. Pero quizás no sé si Daniel está de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que tampoco tuvo en cuenta los límites de la naturaleza en dos terrenos. Uno, que los recursos son muy finitos, es decir, siempre hay una línea, pero ojo, no, él creía que podía haber un desarrollo importante de la sociedad a partir del desarrollo, del dominio, por así decirlo, de las claves de la naturaleza, ¿no? En fin, yo creo que no vio los límites en el terreno de los recursos, pero también lo vio en otro terreno que era más difícil de verlo, aunque ya había, pues claro, había residuos, había vertidos, etcétera, que era el terreno de la capacidad de carga de la biosfera, la capacidad de metabolizar todo eso. Bien, yo creo que esos son temas que a nosotros, este tema de la finitud, de los límites materiales para la economía es importante porque no nos lleva a una comprensión de un futuro socialista de la abundancia, de todos nadaremos en ríos de oro y tenemos a nuestro alcance todos los bienes, etc., sino a la necesidad de ver un socialismo racional, de la contención, del cuidado de las cosas, no solamente de las gentes, de lo que tenemos, de la naturaleza, y de la distribución y del reparto, de la cooperación. Es decir, hay que dar la vuelta al chip. Yo no sé lo que pensaría hoy Marx sobre temas como
decrecimiento. Yo lo que sí, bueno, yo con el decrecimiento pienso que hay que decrecer en unas cosas y crecer en otras, pero lo que sí que sé es que tampoco se llegó a plantear esto, si bien atisba que no todo desarrollo de las fuerzas, atisba, porque sí que hay, sobre todo al final de su vida, no todo el desarrollo de las fuerzas productivas necesariamente va a tener efectos positivos, y da algunos ejemplos que no puedo entrar. Y finalmente, pues lógicamente, es decir, actualmente la ciencia es una fuerza productiva directa actualmente, que no lo era ni la tecnología en el mismo grado en la época de Marx, y han aparecido tecnologías nocivas y peligrosas impensables en la época de Marx, la energía nuclear. Por lo tanto, igual que digo que ahí tiene límites, también hemos de... Conclusión, no basta con cambiar las relaciones de producción y de propiedad, hay también que cambiar cómo producimos, qué producimos, en definitiva, cómo hacemos las cosas. No es indiferente la herramienta, el instrumento. No hay neutralidad tecnológica, no hay neutralidad en los modelos productivos. Ese fue un error del socialismo real. El socialismo real pensó que cogía simplemente lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y empezaba a competir haciéndolo igual, y ya vimos los desastres, pero de alguna manera también fue la gran ingenuidad de Lenin en su formulación, y con esto termino, de que el socialismo era electricidad más el poder de los soviets. Bueno, un poquito más complicado, depende cómo se fabrique la electricidad, ¿no? Bueno, y aquí lo dejo porque creo que es hora de que abramos el debate. Los que queráis hablar, aquí hay un micro que se puede mover. Pido que alguien... ¿Haces tú la labor, por favor? Hola. Bueno, yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí, como no podía ser de otra manera, claro, si somos marxistas, más o menos aquí no ha habido contradicción de ningún tipo. Quería simplemente señalar algunas cosas que quizás habría que remachar algo más o que me parecen importantes, ¿no? Y en parte porque se ha planteado. Voy a empezar un poco por lo del final, ¿no? El planteamiento, claro, de Marx y la ecología, ¿no? O de Marx y las mujeres, ¿no? Toda esta problemática que Marx no trató. Yo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que Marx era humano, ¿no? Y que tenía sus limitaciones, es decir, y que sobre todo a partir de los 50 años estuvo muy enfermo y tuvo la capacidad de trabajo muy limitada a partir de esos momentos, ¿no? Ya le hubiese gustado, pero solo consiguió publicar el primer tomo del Capital, no le dio tiempo a otras cosas. Por lo tanto, yo creo que es la primera cuestión. La segunda cuestión yo creo que la plantea muy bien Manuel Sacristán. La idea que tenía Marx, desde luego, yo creo que era que la revolución no iba ahora mismo, 200 años después de su nacimiento, desde luego ya hubiese estado hecha desde su perspectiva, desde como lo planteaba, hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querría decir eso? Sacristán lo plantea, dice, bueno, eran problemas que se relegaban a otro tipo de sociedad, es decir, los problemas ecologistas o los problemas de la mujer no se tratarían de la misma manera en una sociedad sin clases que en una sociedad, lógicamente, con las clases sociales, con las limitaciones del propio capitalismo, como nos ha señalado Tanuro en el tema ecológico, ¿no? Yo creo que esos son cuestiones a tener en cuenta. Y no se trata de echarle un capote, sino simplemente de que pensemos las teorías de Marx con las limitaciones reales. Luego, una cosa que me ha parecido interesante y que yo creo que tendríamos un poco que pensar más, planteaba José María, que Marx, con relación al partido, claro, tenía una visión muy indefinida, y tanto, o sea, que realmente tenía una visión muy indefinida, pero tenía quizás una visión más definida en un aspecto, ¿no? Él siempre habló de partido de clases, lo plantea en el Manifiesto Comunista ya, lo plantea en la propia internacional, en la IET, es decir, donde lo que se plantea es la reunión de una serie de grupos que existían a escala internacional y que solo tenían una cosa clara, que lo que tenían que crear era un partido de clase obrera, ¿no? Y eso me parece una cosa muy importante porque, claro,
en este momento yo creo que hemos perdido en parte esa situación, ¿no? De hecho, una parte del debate de la Internacional, el que se produce con Bakunin, el que se produce con los anarquistas, es precisamente el cambio de sujeto en la discusión entre clase obrera, por ejemplo, y pueblo. Esa diferencia, ¿no?, que los anarquistas planteaban siempre y donde los marxistas, por otra parte, en la Internacional planteaban que realmente el concepto de pueblo entraba en otras clases sociales y, por lo tanto, no respondía a la primera cuestión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea también que tenía en esa creación de clase, o sea, en ese partido de clase que se tenía que crear, de que eso no implicaba, al revés de lo que pasó después en el tema soviético, eso no implicaba el hecho de que hubiese que tener una concepción única, sino que dentro de eso, de hecho la Internacional se planteaba que el comité ejecutivo no tenía que dar doctrinas sobre planes a desarrollar en cada uno de los sitios, ¿no? Bastaba con que hubiese acuerdo en esa cuestión, la cuestión de clase. Luego cada uno desarrollaría sus programas y el comité ejecutivo de la Internacional no tenía ninguna capacidad, se lo plantearon así, de incidir en ese tipo de planteamientos estratégicos que cada uno pudiese tener en su momento, ¿no? Entonces son cuestiones que yo creo que sí tenemos un poco que reflexionar, porque claro, en temas, por ejemplo, de construcción de partidos de masas, parece que el partido de clase, tal y como lo planteaban ellos, también se planteaba como un partido que podía desarrollarse a nivel de masas, ¿no? Lo que sucede es que dentro de esa cuestión, claro, decimos, vale, ahora tenemos un problema, ¿hay clase obrera o no hay clase obrera en el siglo XX? Sí. Plantearnos nosotros eso parece que es un poco de chiste si pensamos que se lo planteaba Marx y se lo planteaban en el 48, es decir, a mediados del siglo XIX, donde clase obrera de mono, como se decía antes, etcétera, etcétera, existía en Inglaterra y en pocos más sitios, ¿eh? En los demás sitios eran artesanos, autónomos en muchos casos, etcétera, etcétera. Y sin embargo hablaban de partido de clase y se lo mantenían como tal cuestión. Bueno, tenían más cosas, pero yo creo que con eso vale, porque si no... Buenas. A mí me gustaría que hicierais un comentario de esa, lo que Marx define como las primeras, los pueblos originarios, ¿no? Las civilizaciones originarias. Me gustaría que lo comentaseis como, bueno, por lo menos desde un punto de vista tanto económico como político, de lo que sería, pues, bueno, por qué ponía de ejemplo, ¿no? Que lo escucho muchas veces, pero la verdad que no he dado con un ejemplo que podéis comentar, ¿vale? Sí. Bueno, se han visto algunas cosas que quedaron lógicamente pendientes y muchas más, porque la realidad va evolucionando. Y yo quería citar una, ¿no?, de la que se habla un poquito menos, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el concepto de acumulación primitiva, ahora se dice originaria y tal, que bueno, es como algo que decía, que planteó Marx, ¿no?, asociada a fenómenos del comienzo del capitalismo, como los cercamientos y determinadas cosas, el final de los gremios y tal y cual, algo que siempre queda como un poco secundario, ¿no? Entonces, quizás lo que no se termina de ver en aquel momento, ¿no?, es que esa llamada acumulación primitiva, que ahora se dice mejor acumulación por expropiación, o, en fin, digamos, con un nombre más rotundo, yo diría acumulación por robo, directamente, fue un fenómeno central para la formación del capitalismo, que en sus orígenes fue capitalismo europeo, sus orígenes era un fenómeno europeo, que fue la expropiación de gran parte del mundo. O sea, esto, francamente, o sea, Marx creo que no lo vio, o sea, sí dijo algunas cosas sobre la India después y tal, pero es que lo que estaba ocurriendo es que se estaban haciendo verdaderos genocidios en muchos puntos del mundo, que en Calcuta se estaban destruyendo los telares para que los señores ingleses pudieran competir con sus tejidos, que se montaba una guerra llamada nada menos que guerra del opio, porque los capitalistas ingleses lo que querían era, bueno, aunque fuera a costa de la salud de los chinos, obligarles a que aceptaran lo que ellos no querían en su... Bueno, los ejemplos serían infinitos, ¿no? Y esto creo que en aquel momento fue olvidado y después se va recuperando, mucho, claro, pero siempre como algo, no sé, o sea, algo que no se termina...
A mí me parece que esto es muy importante porque esto es lo que está detrás de la crisis más importante de la actualidad en Europa, que va a ser, ya lo está siendo, pero va a ser mucho más la crisis de los refugiados. O sea, vamos a ver. Estoy metiendo varias cosas. Yo creo que un tema que quedó por analizar por Marx, ¿no?, es la clara, o sea, hay esbozos, pero muy poquitos, ¿no?, la relación entre capitalismo y violencia, pero violencia me refiero violencia de propugnar guerras o situaciones de conquista, de colonización. O sea, no la violencia de, que esta sí que la planteó, de tratar de detener las revueltas obreras, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que hay detrás de los refugiados es la destrucción de África, por un lado, la destrucción que ha durado más de un siglo, o sea, desde la esclavitud, en fin, que todo esto son cosas, bueno, queda ahí, pero bueno, y que se sigue haciendo, o sea, se sigue haciendo con el coltan, con tal. Bueno, la destrucción de África, que crea una emigración, yo diría existencial, vital, o sea, que es que tienen que emigrar para no morirse, y entonces por eso se arriesgan a morir. Bueno, y por otra parte, los refugiados, o sea, digamos, las guerras que hemos creado los occidentales, básicamente, en toda una historia larga, que, bueno, en fin, en Vietnam se intentó, pero es que después, bueno, ha venido toda, digamos, la larguísima intervención sobre Oriente Medio desde, bueno, es que sería ocioso, pero todo esto no lo tenemos que olvidar, porque de alguna forma es lo que está detrás, y además detrás de oleadas que van a venir muy grandes. Antes se decía, bueno, en el entierro de Marx, ¿no?, Engels hablaba de que, bueno, Marx fundamentalmente ha sido un revolucionario porque lo que hay es terminar con una situación de sufrimiento social, ¿no? Bueno, estos términos los invento yo, ¿no?, pero en definitiva esto también es un aspecto que va unido a lo demás, porque claro, pero estaba un poquito olvidado por los ambientes marxistas de su momento, porque no había las comunicaciones que hay ahora, el terrible sufrimiento social que se había organizado por parte de Europa en todo el mundo. O sea, y claro, o sea, esto, digamos, es una, no sé si es una memoria histórica que nos falta, una memoria histórica negativa, colectivamente como europeos y tal, pero que nos falta, o sea, no es que no esté, están los libros, pero, en fin, siempre queda ahí. Y termino con una cosa, o sea, a mí me parece que efectivamente Marx analizó el sufrimiento social en Europa en su momento y tal, muy bien, vio el origen de cuestiones como se han dicho, explotación y tal y cual, pero vamos, hay un paso más que lo dio, pero que lo hemos olvidado un poco dentro del marxismo, me parece a mí, que es, o sea, ¿por qué estamos contra el sufrimiento social? Pues simplemente estamos por unos valores éticos, y resulta que la ética, pues en aquellos debates se les dejó a otros sectores como el anarquismo y tal, porque, y esto ya no lo decimos, pero lo hemos dicho, o nuestros abuelos lo dijeron mucho, porque resulta que es que, bueno, en definitiva, parecía que la evolución de los modos de producción, la llegada a una sociedad sin clases, etcétera, iba a ser algo automático, ¿no? Ahora sabemos que no es automático en absoluto. Pero Marx esto lo cuestionó en parte, dijo, pero quizás más en Engels estaba, quiero decir, somos marxistas, en el sentido amplio de la palabra, por una razón ética, o sea, no una razón científica, no hay ciencia de la sociedad, no sabemos, sino por una razón ética. Entonces, esto me parece que son cosas que hay que ir recuperando, o sea, que están en cada uno de nosotros, pero no están colectivamente en muchos libros, o sea, digamos, realmente, pues eso, y que por razones éticas vamos a tener que plantear una defensa que va a ser tremenda de la oleada de refugiados y emigrantes que nos vienen encima, porque lo que ha venido hasta ahora es poco, entonces por razones éticas. Vale. A mí me gustaría, yo tengo una pregunta concreta principalmente por la lectura que nosotros hacemos del marxismo, una lectura muy, por así decirlo, perseguida en Centroamérica por toda la tradición anticomunista que ha existido ahí.
y también por la tradición de captura y de cooptación del conocimiento. En primer lugar, yo quería renombrar 3 conceptos fundamentales, que es el de la lucha por la plusvalía, la finanza en la sombra y la actividad de investigador de Daniel Ben Said, que habían hablado. Algo así como el método de follow the money o seguir la pista del dinero de Giovanni Falcone en Italia. Y precisamente sobre eso quería caer, porque hasta qué punto a través de esas 3 premisas, esos 3 conceptos que he hablado, quería hacer una pregunta para el lector o para el investigador o para el habitante centroamericano o latinoamericano, ¿no? Y es principalmente hasta qué punto hay personas que no desde el marxismo, es decir, que no desde el marxismo elaboran y hacen esta lucha, ¿no? Por ejemplo, el caso de Daphne Caruana Galicia, que fue asesinada con un coche bomba por sacar los papeles de Panamá, y también se estaba en una investigación sobre los papeles de Malta. Esto tiene que ver, obviamente, con esa finanza en la sombra, con ese capitalismo financiarizado o bolsista, que también, pues, y no sé por qué razón Marx lo habla, yo creo que en el capítulo del desarrollo de la acumulación originaria, donde el Marx, historiador, investigador, periodista, pues hace de cómo Génova y Holanda en un determinado momento financian las empresas coloniales de España e Inglaterra, y que a pesar de que había una acumulación por desposesión o explotación, pues no precisamente laboral e industrial, pero sí por desposesión colonial, cómo ese capital llega a los antiguos explotadores o a los antiguos acumuladores, que eran las empresas coloniales holandesas y genovesas, por ejemplo. Entonces, cómo eso conecta con la lucha, es decir, esta lucha de Caruana Galicia contra el capitalismo financiarizado, ¿ya? Cómo conecta con la lucha de Berta Cáceres, por ejemplo, contra la acumulación por desposesión o contra la expropiación de territorio indígena. Es decir, hay unos no marxismos que están, o como el mismo Giovanni Falcone, que porque nosotros los marxistas en Centroamérica, antes que llegar primero al libro o a la realización de la idea de Marx en la práctica, nos encontramos con la mafia, es decir, con el crimen. Es decir, hay una declaración a priori de enemistad del gobierno, del sistema contra los marxistas. Entonces, nosotros no podemos, estamos como unos sujetos barrados, ¿no? Quizás no en el sentido lacaniano, pero sí barrados por el crimen. Entonces, nosotros no podemos hacer una lectura de Marx, quizás en América Latina, sino después a través de esas finanzas de la sombra que se defienden poniendo coches bomba, asesinando a activistas y tal. Entonces, quería saber hasta qué punto se puede acercar al marxismo estas 3 premisas, luchas que precisamente no vienen del marxismo. Un momento. Bueno, pues rápido algunos comentarios. A ver, de cosas que se han comentado sobre el tema de la acción política, ¿no?, del partido de Marx, que antes tú comentabas. Claro, efectivamente, una idea fundamental, ¿no?, que es como una batalla permanente histórica, es la idea de Marx es hay que montar o hay que actuar políticamente con independencia de clases, hay que montar un partido con independencia política de los trabajadores, y en particular que sea independiente respecto a las fracciones, digamos, radicales de la burguesía. Yo creo que esto es como una idea de fondo que en configuraciones sociales distintas se va siempre manteniendo. Es decir, cómo al final, ¿no?, tú consigues tener una acción política que no esté subordinada a otras clases sociales o a otros sectores. Yo creo que esto sigue siendo una idea política fundamental para pensar la política hoy, ¿no? Y es, digamos, una batalla histórica, ¿no?, que se da, pues, en contextos distintos y en formas de partido distintos, pero que, como antes tú comentabas, yo creo que es imprescindible. Y a partir de ahí, luego, claro, hay otra cara de esa película, es qué tipo de alianzas y qué tipo de política de alianzas, qué tipo de política de unidad de los trabajadores, el debate posterior sobre el Frente Único, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión, digamos, fundamental, ¿no?, de política de independencia, de no colocar a los trabajadores como, digamos, la cola, ¿no?, de otro sector político, que es, digamos, lo que todos los sectores partidarios de las corrientes democráticos radicales de la época de Marx de alguna forma hacían, ¿no? Y vamos a plantear
que el movimiento obrero como tal, en la clase trabajadora, debe actuar como un actor político independiente que no se supedita a otros. Yo creo que eso es como una idea básica y que es fundamental para cualquier política. Luego puedo tomar como concreciones distintas, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión, digamos fundamental, ¿no? Luego, no sé, ha habido varios comentarios sobre la cuestión de la acumulación originaria o primitiva. Bueno, yo creo que eso también en parte va... A ver, yo creo que los pasajes del Capital sobre eso son particularmente útiles, ¿no?, para el mundo actual, ¿no? Porque, bueno, como ya dije Harvey y otros, en realidad es un factor que es permanente en la historia del capitalismo y puede explicar muy bien cómo arrancan la dinámica y también explica muy bien todas las dinámicas de violencia, ¿no?, que implica, digamos, o sea, uno no empieza desde cero de forma impoluta, justamente es una violentación de un cierto modelo social para imponer otro, ¿no? Yo creo que eso en parte conecta con otra discusión que no hemos entrado hoy, ¿no?, pero es el debate sobre los bienes comunes y los comunes, ¿no?, que es otra discusión, digamos, de actualidad hoy en día y cómo se relaciona con la obra de Marx. El debate de los comunes, digamos, polula en Marx, aunque no está como hilvanado, ¿no?, pero hay como tres momentos importantes sobre ello, ¿no? Uno es un texto de Juventud, ¿no?, que es el texto sobre el robo de leña, ¿no?, cuando la Dieta alemana hace una serie de leyes donde penalizan el robo de leña, ¿no?, que es como un primer elemento de privatización, ¿no? Marx tiene un texto corto pero importante, está publicado en castellano con prólogo de Daniel Ben Said por Edasa, y que de alguna forma la cuestión, ¿no?, de los bienes comunes y del debate sobre lo común está ahí, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento. El segundo elemento, obviamente, es el capítulo del Capital dedicado a la acumulación originaria. Y después, claro, toda la obra del último Marx, ¿no?, cuando empieza a discutir el desarrollo del capitalismo en Rusia, el debate sobre el papel de la comuna rusa, o sea, ese ultimísimo Marx de los últimos años, de alguna forma retoma eso, ¿no? Yo creo, o sea, en realidad, si pensamos por qué Marx no termina el Capital, hay muchos factores: salud, tareas políticas, pero uno de los motivos es que sigue evolucionando su propio pensamiento, ¿no? De hecho, él publica El Capital en alemán. Cuando publica su versión francesa, introduce algunos matices que de alguna forma él va viendo ya, se va abriendo en esa época esa visión más multilineal de la historia. Y seguramente esa es la razón de fondo que explica porque el tipo nunca termina la obra, porque cuando empieza a estudiar Rusia, etcétera, implica de alguna manera cuestionarse algunas cuestiones. Entonces yo creo que en esos tres momentos se puede hilvanar también una discusión contemporánea sobre lo común y sobre los bienes comunes, que sería otra discusión, pero que de alguna manera, ¿no?, yo creo que también nos permite discutir varias cosas, ¿no? Discutir el debate sobre la propia lógica del capital, el debate sobre lo público y lo privado, y esa tensión permanente, digamos, entre modernidad y tradición, ¿no?, y el papel, digamos, de las formas de vida precapitalistas en cualquier resistencia al capitalismo y en pensar otro tipo de sociedad, que yo creo que es más un debate del siglo XX. Marx atisba, ¿no?, esa idea de que la comuna rusa puede permitir pasar, digamos, hacia el socialismo, pero es todo el debate posterior, ¿no?, y en particular del indigenismo de Mariática y demás, que de alguna forma aunan eso, y eso es un pensamiento que es muy propio ahora mismo, ¿no? Es decir, de alguna forma, cómo nos relacionamos, ¿no?, con toda la lucha permanente presente contra la mercantilización del mundo, de los pueblos indígenas, etcétera, y al mismo tiempo no caemos ni en una visión de tipo productivista lineal, ni tampoco en una visión romántica, que de alguna forma idealiza un pasado que nunca fue tan bueno como se imagina y que solo puede plantear una mera resistencia, ¿no? Yo creo que, claro, luego todos los debates posteriores, ¿no?, el debate sobre el desarrollo desigual y combinado del capitalismo, yo creo que aquí hay muchas cuestiones, ¿no?, que tirando del hilo plantean un poco todo eso. Y luego, claro, finalmente la cuestión de la migración, ¿no?, o su importancia contemporánea en los debates políticos, claro, yo creo que toda discusión contemporánea sobre qué son los trabajadores, pero incluso más en general, el propio concepto de pueblo, que sería otro debate, ¿no? Es decir, claro, está ligado también a esa cuestión y por eso hoy en día para cualquier movimiento político de izquierdas la cuestión de la inmigración, de los refugiados, es central porque determina mucho, ¿no?, en qué campo cae una parte de la población en función de cómo se posiciona en esto, pero a la hora de definir, ¿no?, qué es la clase trabajadora y qué tipo de clase trabajadora queremos para el futuro, eso es central y de alguna forma nos remite a la importancia de la lucha. Es decir, al final, la mejor forma de combatir el racismo es compartir con una persona de otra etnia un piquete de huelga, Cuando en Barcelona los taxistas pakistaneses están en lucha con el resto, una gran parte de los tópicos
sobre los taxistas pakistaneses que tienen mala prensa dentro de los que no son pakistaníes, cambian. O sea, al final es muy difícil el discurso antirracista, liberal, bobalicón, solamente por la educación, no funciona. Al final hay una experiencia práctica de lucha, ¿no? Y por tanto nos remite que al final también construir una nueva clase trabajadora solamente se va a construir a través de la propia acción conjunta, digamos, de la lucha, ¿no? Y obviamente la otra cara del debate sobre la inmigración y la crisis de los refugiados es el internacionalismo. Es decir, es la otra cara de la película, internacionalismo hacia afuera a nivel internacional, pero también, digamos, en términos de construcción de sociedades cada vez más plurales, culturalmente, étnicamente, etcétera. No sé, multiculturalismo no en el sentido liberal, ¿no? Sino de concebir una sociedad cada vez más plural. Yo creo que esa cuestión, ¿no? O sea, enfocar la cuestión del racismo desde el punto de vista y de la inmigración, de cómo construir un nuevo sujeto de lucha, yo creo que es clave, y la otra es enfocarla desde la parte, digamos, de la concepción internacionalista de la lucha de clases. Bueno, lo que le voy a poner un compromiso a José María, porque le he propuesto que él hablaba, yo hablaba, y luego volví a hablar él, no sé, me ha dicho, vale, bien. No, lo que te iba a proponer es, por así decirlo, desde tu punto de vista, cuáles serían líneas, pero te lo planteo para que si quieres responderlo, y sobre todo en el campo que tú más has profundizado profesional y políticamente, líneas de trabajo o retos que tenemos. Yo de alguna manera he planteado de forma muy incompleta algunos retos en el campo de la economía, ¿no? Muy a prisa, pero porque me parece que es interesante que nos veamos a nosotras y nosotros mismos como partícipes activos de desarrollos del pensamiento sin parar, ¿no? Entonces, bueno, si te apetece, es un emplazamiento un poco a traición. Sobre lo que ha salido, bueno, yo puedo comprender todo. Yo puedo comprender, cada persona somos hijos de nuestra época. Eso es evidente. Tenemos las limitaciones de lo que sabemos, de lo que vivimos, de los ambientes culturales. Pero, ojo, yo no sería muy condescendiente con el tema de haber aceptado unas reglas de código, digamos, de sociedad patriarcal, de alguna manera, por mucho que no se fuera machista, por parte del propio movimiento obrero del 19. El ambiente estaba ahí, pero las mujeres también estaban ahí y estaban trabajando todos los días, cada día. Entonces yo sí que creo que tenemos la obligación de nosotros avanzar, pero tenemos también la obligación de reflexionar sobre aquello que fue incompleto. Y yo creo que en el caso de la emancipación de la mujer, que ya había además pensadoras y había movimientos, etcétera, fue una lástima, claramente, que la gente de la IT, más, etcétera, no se lo tomaran más en serio. Es decir, que permanentemente incluían a las mujeres en clase trabajadora, en tanto que familiares de la mano de obra, por así decirlo, varón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que había mucha mano de obra femenina y en condiciones ya desiguales. O sea, yo pienso que sí que hay que identificar que había algún problema. Segundo, yo jamás voy a justificar que haya temas que sean para resolver en otra sociedad. Eso es mentira. Bueno, Ernest Mandel decía que las grandes barricadas de la primera fase del socialismo serían de las mujeres diciendo ¿de lo mío qué? No lo dijo así. Y es verdad, pero yo creo que no hay socialismo si en las barricadas previas no están las mujeres. Es decir, que aquí tenemos un problema importante de no aceptar priorizaciones en jerarquías en la escala de luchas típicas del movimiento obrero convencional. Y esto no toca. Lo que toca, lo fundamental es, no, aquí hay diversos sujetos en acción, por así decirlo, agentes sociales y políticos en acción, y lo que hay que hacer es buscar la articulación y buscar la comprensión y la propuesta que integre, aún con contradicciones o con conflictos, estas cuestiones. Bueno, lo digo porque el mismo Marx pues, también tuvo otra limitación importante, que fue la cuestión nacional. También es verdad que fue cambiando de opinión en algunos casos, pero
bueno, yo creo que a un demócrata radical se le podría también exigir que hubiera tenido mayor comprensión de lo que era un fenómeno político democrático. Bien, lo dejo ahí. Tuvo muchas opiniones, tuvo algunas frases que realmente eran hijas de su época sobre algunos pueblos, su consideración. Entonces ese paquete no lo tenemos por qué comprar. Es decir, ni defender, por supuesto, sino poner en evidencia bien. La otra cuestión es, yo creo que, bueno, Marx hablaba en un momento histórico concreto del capitalismo, que es el nacimiento del capitalismo industrial en Europa y algo en el norte de América, después del gran saqueo que había supuesto, en eso estoy de acuerdo, el capitalismo colonial y mercantil español, el inglés, el portugués, el holandés, bien. Y él centra su objeto de estudio y, bueno, pues emplea unos términos que son un poco también hijos de su momento, de cómo él ve la cosa. Yo creo que es una constante permanente del capitalismo, y ahora lo estamos viendo, voy a poner un ejemplo con el capitalismo chino, que necesita ir a donde están los recursos estratégicos, no me refiero solo a minerales, me refiero también al agua y me refiero a la tierra, apropiárselos para poder realizar el gran despegue, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las constantes, es decir, el capitalismo no es que resolvió la acumulación inicial y luego simplemente se dedica a continuar, no, permanentemente tiene que expandirse y eso exige nuevos nichos de negocio, nuevas tierras a conquistar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hoy uno de los problemas que aquí no se han hablado, no se podían hablar, además no tocaba, es que realmente la propiedad y el uso de las tierras, ¿para qué?, son uno de los problemas estratégicos del futuro de la humanidad. Pero también es verdad que desde el marxismo yo creo que hay que tener aquello de la crítica necesaria, autocrítica necesaria y suficiente, pero no más. Cuando ya no hablamos de Marx, sino de marxistas, que sí que reconocemos no como epígonos, etcétera, sino como gente creadora, que se fue desarrollando por varias corrientes, teorías sobre el imperialismo, el colonialismo, etcétera, incluso apropiándose, como planteabas tú, ideas que no nacían necesariamente del propio campo del pensamiento socialista, sino de otros campos, y los fueron fundiendo. Es decir, que si hablamos hoy, claro, estamos hablando ya de un capitalismo globalizado absolutamente. Es decir, lo que cuando más hablaba de un capitalismo que no tiene fronteras, que va a abarcar todo, bueno, estaba todavía en los prolegómenos de lo que hemos podido comprobar, y en medio ha habido un desarrollo capitalista. Una de las ideas, digamos, que yo creo que necesitamos ahora es, igual que de pronto apareció Mandel, y bueno, no es que apareció Mandel contribuyó muy decisivamente a comprender el capitalismo muy maduro, tardío, necesitamos también esas actualizaciones, no solo por la propia evolución del capital, sino también por cuando vemos las averías que las propias teorías que explican tienen o que proponen tienen. La otra cuestión, yo estoy totalmente convencido de que lo que hemos de intentar construir es una teoría de la emancipación, y una teoría de un reencuentro, por así decirlo, en armonía del bicho ser humano con el resto de bichos y plantas, ¿no? Pero de la emancipación humana. Eso significa que hay dimensiones que no son estrictamente capital-trabajo, ya se ha apuntado, no lo voy a insistir, pero también significa que la rebeldía no nace solo de aquellos que ya llevan el catecismo en la mano, el librito rojo de Mao, ¿no? No, la rebeldía nace frente a la exposición, pero también el pensamiento crítico. Yo creo que hay que ponerlos en relación, hay que ponerlos en diálogo,
hay que tener la modestia desde el marxismo revolucionario para aprender, reconocer y aprender de terceros, pero a su vez no atarse de pies y manos. Yo creo que hubo un tiempo, voy a poner el ejemplo sobre las cuestiones que planteó alguien que yo considero un buen amigo mío, Carlos Taibo. Yo creo que hubo por parte de la izquierda marxista un acriticismo sobre muchas de las posiciones que tuvo Carlos Taibo. Es decir, que se aceptaron de forma acrítica. Bueno, yo creo que nos habría venido bien a Carlos Taibo, por supuesto, pero también a nosotros el haber entrado al trapo con la propia cabeza. Y eso ocurre también con la ecología política. Mejor dicho, ocurre con toda la ecología. Es decir, también dentro de la ecología hay corrientes con las que podemos dialogar perfectamente y con las que es más difícil, que vamos a entrar en conflicto. Bien, lo dejo ahí. Pero esa idea de la necesidad de integrar en un proyecto emancipador fuentes, porque somos plurales, tenemos que aceptar el pluralismo, pero es que la sociedad del futuro, esa que no se estabilizará, no tendrá ausencia de conflicto y de lucha, como ha planteado Josep María anteriormente, también será pluralista. Es por eso que es necesaria la democracia socialista en profundidad, por eso no se puede construir. Igual que necesitamos Estado para hacer las medidas de la revolución, que no seamos ingenuos, uno llega al poder y al día siguiente necesita el Estado, necesita la coerción, pero al mismo tiempo necesita imponer en pie la democracia socialista. Y en esa democracia socialista, porque el pensamiento es diverso, la cultura es diversa, los intereses inmediatos son diversos, pero también la reacción ante los problemas que vayan apareciendo va a ser diversa, pues necesitaremos de conciliar la diversidad. Yo creo que con lo de la clase obrera deberíamos darle una vuelta en próximas universidades, porque nadie duda de la desaparición, de la existencia de la burguesía, y es una ridiculez pensar que puede haber burguesía sin clases, sin trabajadores y trabajadoras. Es decir, es una contradicción en los términos. Entonces yo creo que sí que tenemos que darle, porque creo que toda la izquierda ha sido rehén en muchas ocasiones de una visión muy, caramba con la mosca, alicorta de lo que era el sujeto, por así decirlo. Pero además, yo creo que lo ha apuntado ya Josep María, hay que distinguir. Creo que a nosotros no nos interesan descripciones de la clase obrera. Eso está bien, las ciencias sociales lo deben de hacer. A nosotros nos interesa ver cómo es la constitución de la clase obrera como sujeto empoderado. Nosotros podemos hacer anatomías de la clase obrera, pero resulta que al día siguiente ya no valen, porque los oficios cambian, porque el capitalismo cambia, porque las formas de... Por lo tanto, lo que nos interesa es ahondar más en ese otro aspecto, más en delimitar quién es o no obrero. En fin, no sé, yo las partidas de nacimiento obrero no las conozco, no sé. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Josep María. Yo creo que el último Marx que reflexiona sobre la posibilidad de sociedad libre, socialista, a partir de la Comuna Rusa, me parece que es enriquecedor, no porque fuera la solución, sino porque nos aleja de una visión determinista de la evolución de la historia, es decir, solamente cuando se pasa fase A, fase B, que además el propio Marx en un momento dado contradice algunas lecturas algunos textos suyos y algunas lecturas que se podían hacer de una visión determinista de cómo iban a ocurrir los hechos. Lo digo por lo que ha planteado Ramón. No estaba tan confiado en que las cosas vendrían de suyo, no estaba tan confiado, porque si no, no le habría preocupado tanto la constitución del sujeto político clase trabajadora. Y termino con una cuestión que es el tema este de el saqueo. Vuelvo al saqueo. Yo creo que la izquierda europea somos buena gente, pero no tenemos en suficiente consideración qué es lo que está ocurriendo. Y hablo del saqueo. ¿Quién no tiene móvil aquí? Para que haya un móvil tiene que haber... Entonces, claro, tenemos que replantearnos tantas cosas que nos afectan a nosotros y que no queremos hablar de eso.
no queremos hablar de eso porque nos toca modus vivendi. Y bueno, no sé, yo le he lanzado un reto a Antetas. Bueno, a ver, no se puede decir un par de comentarios de lo que comentaba Manolo, ¿no? Yo creo que así como yo diría, ¿no? Si resumimos algunos desafíos políticos y tal, yo creo, toda una parte que antes ahora comentaba Manolo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con debates sobre qué es la clase, unificación de clase, discusión de teoría de la reproducción social, interseccionalidad, etcétera. Esa es una cuestión central. Y cómo se relaciona luego con un debate frente único, bloque histórico, etcétera. Yo creo que hay todo un debate y además está de actualidad y hay discusiones, algunas no muy bien enfocadas, por cierto, pero digamos, hay aquí todo un debate de fondo, ¿no? Y la otra gran cuestión, claro, es la cuestión del Estado, que es el gran problema, ¿no? Es decir, claro, destruir un Estado muy bien, pero esto, ¿qué significa, no? En lo concreto, sobre todo en contextos políticos donde la perspectiva, digamos, ¿no? de avance de ideas radicales y de su expresión política es en términos electorales, en ganar plazas y parcelas de poder dentro de las instituciones y que quizá una eventual, digamos, mayoría gubernamental, difícil de imaginar, pero que pueda serlo después de un largo proceso de haber tenido parcelas en instituciones locales y regionales, cómo esto, digamos, se puede pensar, digamos, con un objetivo de destrucción de lo que es el Estado y no, digamos, puramente al final de acabar administrando izquierdistamente un poco y bien intencionadamente la política. Yo creo que esto es un dilema bastante irresoluble, ¿eh? Y es un problema muy complejo. Claro, no por eso, o sea, no por ser difícil hay que abandonar el problema y adaptarse, que es lo más fácil, digamos, ¿no? Pero el problema no tiene una fácil resolución. Y ligado a eso está el debate, digamos, ¿no? de autoemancipación, autoorganización y política representativa. Es decir, de alguna manera la política de masas tiene siempre una tensión entre autoorganización, democracia directa, etcétera, y un elemento de delegación y de representación que es imprescindible a partir de un cierto número de gente, de un cierto ámbito geográfico, y ahí hay una tensión, digamos, que es estructural. Y si juntamos las dos cosas, ¿no? El Estado, instituciones y política representativa, pues vemos que tenemos un núcleo de problemas que tienen difícil solución teórica y aún más difícil solución práctica. Yo creo que son como los temas que me parece que tenemos encima de la mesa por discutir y cómo planteamos, yo creo, alternativas serias a las políticas reformistas y tal, que de alguna forma critiquen todo eso, pero a la vez tampoco uno no se puede quedar con 4 consignas muy genéricas. Hay que destruir el Estado, vale, pero eso está bien, pero es muy poco. O hay que estar contra la política representativa y hay que defender solo, ya, pero eso, es decir, al final es como, sin rebajar un ápice de la crítica en las políticas reformistas, se intenta a la vez construir una alternativa que vaya más allá de eslóganes, que están bien para orientarse, ¿no? O sea, para no perderse en el debate. Hay 4 o 5 consignas básicas que hay que tener en mente, pero si de consignas no pasan a una política un poco más concreta y un análisis un poco más serio, pues se quedan como consignas de propaganda, ¿no? Para la lucha fraccional, digamos, pero que no permiten fundar una política alternativa. Y eso yo creo que son algunos de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual. Bueno, creo que es hora de irse a comer, más o menos.